para terminar más rápido, para no matar la gata. Ok, Hechos capítulo 6, ahí está, observen, para que puedan visualizar. Hechos capítulo 6, lo ubicamos allí. Y ahí está, buscad hermano entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, que nos encarguemos de este trabajo. Ese es el versículo de esta semana para memorizar, ¿verdad? Entonces, Hechos capítulo 6, vamos a ubicarnos ahí para leer los primeros versículos. Hechos capítulo 6. Hechos capítulo 6, no repito, Hechos capítulo 6, no repito, Hechos 6. Ah, ya repetí. porque no escuchaste, ¿verdad? Bueno, la Biblia dice que no me cansaré de repetir las mismas cosas. Es para que se nos quede, ¿verdad? Si los niños memorizan de tanto repetir, nosotros de igual manera debemos aprender a repetir. Vamos a colocarnos en pie y leemos rápidamente el capítulo 6, el versículo del 1 al 3. Vamos a leer 3 versículos. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. ¿Ustedes del 2? Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: nosotros dejemos la palabra de Dios para hacer la vida de la pena. Todos en 3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Padre Celestial, nos llegamos a tu presencia, Señor. Queremos que tomes control. Por favor, quítame de en medio, Señor, para que tú puedas tomar toda honra y gloria. Siempre hay el nervio. Ahorita comentaba con Steven de que es natural que estemos nerviosos, y eso es importante que siempre suceda, para que nosotros no busquemos gloria y creamos que no las sabemos todas, y entonces podemos buscar gloria nuestra, ¿sí? Y de ninguna manera debe ser. Así que ponemos en tus manos esta clase, este estudio de esta mañana, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Ok, hermano, tomemos nuestros asientos y vamos. Entonces, vamos a pasar a la primera lámina. Ok, Hechos. Hay un pequeño error ahí que dice capítulo 7, pero es capítulo 6. Cae del oficio, ¿verdad? No se preocupe. Es capítulo 6. La iglesia continuaba creciendo. Según Hechos capítulo 6, vemos allí que la iglesia continuaba creciendo. En estos versículos, vean el versículo 6:1, dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración. Entonces, habla de cómo creciera el número de los discípulos. Fíjense ustedes el crecimiento de la iglesia. Vean el versículo 2. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos. Entonces, vemos allí, hermanos, que habla de crecimiento, la multitud de los discípulos, según el versículo 1. El versículo 12, los 12 convocaron a la multitud. Entonces vemos el crecimiento de la iglesia. Inclusive vean el versículo 7, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Y también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. De modo que entonces, lo primero que notamos allí es que la iglesia estaba en constante crecimiento, ¿verdad? Según estos versículos, el versículo 1, el 2 y el 7, ¿verdad? Creciera el número de los discípulos, los 12 convocaron a la multitud, y en el versículo 7 vimos que el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. De modo que ahí básicamente notamos es una iglesia en constante crecimiento. A veces tenemos las excusas en las iglesias de que no, es que yo tengo poquitos hermanos, pero tenemos calidad. A veces que nos excusamos en eso, y está bien, porque las iglesias deben tener calidad, es bueno, pero por supuesto que si tenemos calidad también habrá cantidad, porque una buena iglesia donde hay buena calidad, donde la gente que asiste a la iglesia vuelve a venir y le gusta la congregación, le gusta que se les hable claro, que se predique la palabra tal como es, más que sensación, emocionalismo, cosas como esta. Entonces
la gente va a quedarse y la iglesia es natural que va a crecer. Y por supuesto, el crecimiento, el hecho de estar buscando a las personas, invitándolas, ganando las almas, va a hacer que la iglesia crezca. De hecho, esta iglesia de Jerusalén se dice que tenía más de 20.000 miembros, pues. Una iglesia que constantemente había crecido. Por supuesto que después hubo la persecución, porque el problema de las iglesias que creían que tenían que hacer solo allí una iglesia grande y todo, hasta que ellos entendieron que el Señor les dijo que era ir por todo el mundo, y vino entonces la persecución, por las buenas o por las malas. Si tú sales a predicar, entonces hubo la persecución, se esparcieron, pero eso sí, por donde iban, empezaron a predicar y creció por todos los lugares la palabra. De modo que Dios cumplirá siempre el propósito en nosotros, ¿verdad? Ahora, según el versículo 2, pasa a la siguiente, hermano. Vemos en el versículo, ok, fíjense, la iglesia necesitaba más obreros. Hechos capítulo 6, del 2 al 6. Entonces los 12 convocaron a la multitud y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Y buscad pues entre nosotros, hermanos, de 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Disculpa, hermano, acuérdense que acabo de salir de una gripe que hasta amigdalitis tuvo esta semana, estuve bien afectado, pero lo que me acaba es una tos que no me deja, pero esperamos que no me vaya a dar en medio de la clase. Entonces, persistiremos. El versículo 4 dice que persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra, y agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando le impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba en Jerusalén, y muchos de los sacerdotes también obedecían a la fe. Entonces, la iglesia necesitaba más obreros porque, por supuesto, había crecido demasiado. Ya los apóstoles no se daban abastos para poder cubrir, ¿verdad?, las necesidades de las hermanas, de las personas. Y entonces, no estamos hablando solamente de la necesidad espiritual, porque eso lo suplía, ¿verdad?, los apóstoles y todo, pero estamos hablando también de que había necesidades que cubrir, ¿verdad? De hecho, vamos a notar aquí que el propósito principal era que los judíos y los griegos estaban ahí un poco disgustados porque no se le estaba atendiendo bien a las viudas de ellos, ¿verdad? Era en la distribución diaria. De modo que ellos dicen que acuérdense que ellos tenían como todas las cosas y comían juntos, y había todo aquello bonito, ¿verdad?, de una buena iglesia cuando está en crecimiento, cuando está en amor, cuando el deber ser, pues, porque así es que debe ser, cuando una iglesia entonces está en esa armonía, que todas las cosas en común, que queremos ayudar al hermano, que estamos pendientes del nuevo creyente, y todo eso es bonito y que no debe perderse, pero lamentablemente muchas veces se pierde ese primer amor, ¿verdad? Y ese amor hacia los hermanos, hacia nuestros creyentes, nuestros nuevos creyentes, está cuidando acerca de ellos. Entonces, se hizo la necesidad, pues, para ese momento de que creciera. Y por supuesto, aquí vamos a ver el nombramiento de los primeros diáconos, porque el diácono, los dos oficios de las iglesias, precisamente pastores y diáconos, son otros oficios que hoy día están inventando las personas. El apostolado, que fueron en aquel momento los 12, el apóstol de los gentiles, ¿verdad? También el apóstol Pablo, escogido por Dios, lo vio personalmente y todo, pero eso no existe tal cosa como pastores y diáconos. Y por cierto, pastores, no tampoco pastoras, es pastores. Estamos viviendo un tiempo donde todo se quiere adaptar a la realidad, a estos tiempos, y a complacer a la multitud, a complacer a la gente, y no hablarles tan duro para que se queden en las iglesias, porque si les digo su pecado se sienten mal, y entonces y la gente está más interesada en que las iglesias crezcan en número y no en calidad, ¿verdad? Pero ya les dije calidad y cantidad. Tenemos que hablar claros del pecado. El que quiere y estar bien conforme con la palabra de Dios
se va a quedar y va a querer esta iglesia y todo, pero el que quiere sencillamente vivir su vida como a su manera, se quedará afuera, no vendrá más y todo eso, ¿verdad? Pero nosotros no podemos cambiar por eso el mensaje y adaptar el mensaje a las personas. Las personas se adaptan a Dios, pues, a su palabra, ¿me entiendes? Entonces, vamos a ver las características. Y aquí vemos la primera, el nombramiento de los primeros diáconos. Entonces está allí en versículos 5 y 6, dice que estaba el Espíritu Santo, eligió entonces a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Y entonces, por supuesto, esa iglesia había crecido y entonces ese es el oficio, por supuesto, pastores, y ya les dije, diáconos como oficios directamente, pues, en las iglesias, y los diáconos, por supuesto, tienen un oficio y tienen las mismas funciones y no funciones, pero sí características del hombre de Dios, del pastor. De hecho, cuando vemos a Esteban aquí, ustedes ven en el capítulo del versículo 8 en adelante, a Esteban estaba haciendo, predicando y haciendo más, ¿verdad?, de lo que se le ha pedido. Pero vemos que el diaconado es básicamente eso, pues un nombramiento de Dios. Y ahí, en 1 Timoteo, no lo busque, pero anótelo de todas maneras, como estamos en una clase, 1 Timoteo 3, del 8 al 13, donde habla de esos requisitos de los diáconos. Habla muy parecido a los del pastorado y todo eso. Pero, entonces, ahí lo vemos entonces como un oficio, el diaconado. Entonces estamos claros, pastores y diáconos. Pero ahora vamos a ver en esta palabra diácono algo singular que es bien importante, que viene de palabra de ser servidores, de obreros, ¿verdad? El diaconado está bien ya como un oficio, y cuando en las iglesias deben nombrarse, ¿verdad?, como aquellos diáconos, los ayudantes del pastor, su mano derecha, los servidores inmediatos, ¿verdad?, y todo eso. Pero en todo sentido de la palabra, o en el otro sentido de la palabra, el diaconado es básicamente el que sirve. Y nosotros como cristianos sí estamos llamados a ser en cierta forma diáconos, ¿verdad?, servidores. Vamos a ver ahora sí los requisitos o las características de esos obreros. En el versículo 3, ponga hermano Feli el versículo 3. En la lámina anterior. No sabes. Ok, tú quieres, él sabe puro echar para adelante, así es, pues. Para atrás ni para agarrar impulso, ¿verdad, hermano? Amén. Bueno, no, está bien, hermano, déjalo ahí, está. Bueno, está bien. Gracias, Gianfranco. Nada más 2 flechitas, adelanta y detrás, más nada. Pero aquí quería ver el versículo 3, porque vamos a ver las características del obrero, pues. Y esas características debemos tenerlas todos por igual. Esa es la lámina, esa está bien. Características del obrero. Número 1, de buen testimonio. Ahora sí vamos a 1 Timoteo, estamos en una clase. 1 Timoteo 4:12. 1 Timoteo 4:12. ¿Alguien lo lee allí rápidamente, hermano? 1 Timoteo 4:12. Otro busca 1 Timoteo 5, del 7 al 10. Ninguno te ejemplo por tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Ok, gracias, hermano. Adrián, lee capítulo 5, del 7 al 10. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la fidelidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Gracias, hermano. Entonces, fíjense. Entonces, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como ¿qué? Como obrero, que no tiene de qué avergonzarse. En otras palabras, ya sabemos que somos obreros por naturaleza, porque el que es creyente, el que recibió a Cristo,
ya prácticamente viene a ser esclavo de Dios, esclavo por amor, ¿verdad? A la libertad que el Señor nos da. Pero básicamente estamos libertados de la esclavitud del enemigo, ahora somos esclavos pero por amor, es decir, le pertenecemos al Señor, entonces somos siervos, somos servidores del Señor. Entonces, ¿cuáles son las características de los obreros? ¿Verdad? Número uno, entonces, que tenga buen testimonio. El obrero, ya nosotros como creyentes, ya somos cartas abiertas. Las personas allá afuera a lo mejor no tienen la oportunidad de leer la palabra de Dios, o a lo mejor no han asistido a la iglesia, pero nosotros con nuestro testimonio estamos diciendo lo que el Evangelio es, nuestra conducta, nuestra forma de ser, como leyó ahí los hermanos acaban de leer, ¿verdad? Entonces, el obrero, cada uno de nosotros como obreros, como servidores, debemos entonces tener, número uno, buen testimonio, ¿verdad? Como dice allí, que la gente no tenga nada, que sean irreprensibles, dice allí, que en otras palabras, que no tengan que señalarnos, irreprensibles, que las personas no tengan excusa para decir, no, yo no voy a la iglesia porque para ser como fulano de tal, es que yo conozco un evangélico, mira que tú vas a ganar almas y siempre hay gentes que te echarán el cuento y tú tratas de escucharles brevemente para que después te escuche a ti, eso sí es verdad, pero mira, es que cantidades de cuentos. No, es que yo viví al lado de una persona y se llamaba evangélico y entonces un mal testimonio, o sea, constantemente. Está bien que no es que el creyente sea perfecto, pero por favor, tampoco es un mal testimonio constante de la gente que diga, mira, la chismosa del barrio es la evangélica, por ejemplo. No, hermano, ¿entiendes? Que el que ocasiona los problemas en el barrio, en el sector, siempre sea el evangélico, o es así, es el que no colabora en nada, de mal testimonio. Entonces, a lo mejor no damos mal testimonio, pero también debemos dar buen testimonio, ¿verdad? O por lo menos ser, porque hay también el otro extremo de que hay gente que entonces dice, para no meterse, no, yo soy evangélico y no hago ni siquiera nada, no me meto en nada, no son capaces de colaborar cuando están allí, los demás haciendo algo, colaborando, y entonces tú das el mal testimonio, no, ese es el evangélico, él nunca, no le pidas ni siquiera dinero, porque ese no te va a colaborar, él dice que por ser evangélico, o sea, está ese otro extremo de gente que se excusa entonces en el evangelio para no colaborar, porque dice que siempre está ocupado en la iglesia, que siempre tiene cosas que hacer. Entonces, está bien cuando si es un día domingo y están ahí que todo el mundo está trabajando, bueno, entonces empecé a colaborar para el refresco, pero es decir, que seamos de buen testimonio, que la gente vea en el creyente en algo distinto, ¿verdad? Nosotros estamos mandados a hacer la diferencia en nuestros sectores. Si se está entendiendo, me lo estoy viendo aquí como la cara, como que ni amén, ni nada, porque o sea, queda como que raro, pero mire, no es que nosotros tenemos que enseñar esto, no es porque seamos perfectos nosotros, son las características de un buen obrero. Yo tengo que ser un buen testimonio, yo tengo que procurar de ser lo mejor, pero cada uno de nosotros debe procurar serlo también en nuestro sector, en nuestro barrio. El hogar del creyente debe ser. Ahora, no tampoco estamos hablando de una apariencia ficticia, o porque, que tenemos que ser ahora sí, porque, claro, ahí el deber ser, pero que salga también del corazón, de que tú quieras cambiar. Está bien, no somos perfectos, pero debemos mejorar también. Tampoco es que el extremo de que Dios sigue esperando que cambie y está todavía esperando y tienes años. No, yo ore por mí, para mi crecimiento espiritual. Tiene 10 años pidiendo la oración para tu crecimiento. Ha sido un buen testimonio. No, hermano, ya es hora de que cambies. Ya es hora de que la gente note una diferencia. Que la gente diga, escúchale, ¿dónde está yendo esa hermana? ¿Dónde va ese hermano? Y tenga el deseo de ver y de venir. Y usted lo invita y dice, sí, yo quiero, ¿cómo no? Yo voy a ir para saber qué está pasando en la iglesia. Que yo quiero ver qué pasó, qué dijeron allá en la iglesia, porque veo que tan malo que era, borracho y todo, y ahora mira cómo está, es un testimonio grande, ¿verdad? Y entonces eso es bonito, hermano, y no solo bonito, es características que son fundamentales. Entonces el servidor en la obra de Dios, los que sirven de cualquier área, estoy hablando de los ujieres, deben tener buen testimonio, maestros de escuela dominical deben tener buen testimonio, de los de afuera, que la gente ¿te imaginas? ¿Ves que gente cuando, ay, mire, cuando vengan a una iglesia, te invitaron a la iglesia y vas a la iglesia,
y ves a aquel que tú lo viste metido en bailes, en fiestas y todo, y de repente entonces lo ves aquí. Ay, pero mira, era el diácono de la iglesia, era el ujier, este es maestro de escuela dominical, o este es el evangélico y mira, yo ni sabía. Entonces damos un mal testimonio, hermano. Entonces estamos llamados a tener, como dice ahí, de buen testimonio, y como acabamos de leer allí, hermano. Entonces, número 2, dice, llenos del Espíritu Santo. Número 2, llenos del Espíritu Santo. Efesios 5:18. Alguien lo lee, pero bien rápido también. Ahí tienen los versículos. No, ahí no tienen los versículos. Se lo estoy dando yo. Ok, número 1, entonces, de buen testimonio. Número 2, controlado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Eso es lo que significa llenos del Espíritu Santo. Controlados por el Espíritu Santo, a eso se refiere, ¿verdad? El creyente, no solamente, ¿cómo dice el versículo? No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien se lleno del Espíritu. Fíjense ustedes la similitud allí, dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. El que está embriagado, el borracho, se deja, el alcohol lo consume, lo lleva, y se deja llevar porque está por el alcohol, ¿verdad? Entonces la Biblia dice, no os embriaguéis con vino. Entonces hace esa similitud. Bueno, de hecho el creyente no debe estar tomando de ninguna manera, ni la copa social, ni porque estamos celebrando, ni una copita, ese espíritu de ningún tipo. Eso sí es verdad. Pero estamos hablando ahí del control, en la similitud de que cuando la persona está borracho, tú ves que no puede controlarse por sí mismo, que se deja llevar por el alcohol, por las consecuencias, ¿verdad?, de su pecado, del alcohol. Entonces, de esa manera, nosotros debemos ser controlados por el Espíritu Santo. No os embriaguéis con vino, dice, antes bien, sed. Es un mandato. Si dice ahí, Adrián, antes, ¿qué dice? Antes bien se Sed. Hablando de sed como mandamiento, sed, no de sed de tomar, de que tengo sed, sino entonces como mandamiento. Antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Para la obra de Dios, mire, para cada trabajo en la obra de Dios debemos estar llenos del Espíritu Santo, porque mira, tú pones a alguien a hacer alguna labor en la iglesia, y si no está controlado por el Espíritu Santo, cualquier cosa lo enoja, se pone molesto. Dígame, cuando hay eventos así especiales, el enemigo es bien astuto, hermano, para tratar de desanimarnos, para tratar de que tenga roce con el hermano. Estamos ensayando en el coro, entonces a alguien no le gustó el tono del otro y empezamos a ver esa discusión. No, para nada, hermano. David le dice que debemos ser llenos del Espíritu Santo en todo sentido de la palabra, y Dios nos manda es un mandamiento, pues allí, antes bien ser llenos del Espíritu Santo. Si somos controlados por el Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo nos va a indicar a hacer las cosas correctas, hacer lo bueno, hacer bajo la llenura del Espíritu Santo, poder dar un mensaje, salimos ayer pues a ganar almas, y qué bendición, ¿verdad? Y hacerlo, pero siempre hay gente que ayer no era tan fácil, hermana Ángela, ¿se acuerdan? Y hermano allá el Magallanero, estamos por allá y la gente no quería ni atendernos, pero bueno, ahí nos metimos hacia adentro y le tocamos hasta que salieron y todo aquello, y vimos los hermanos. Entonces yo entiendo que eso no es fácil, ¿verdad? Y que la gente empiece a hablarte, a tratarte como mal, pero la Biblia dice que irá andando y llorando, es con sufrimiento, es el solazo que había y todo aquello agotador. Pero después dice, más volverá a venir con regocijo, porque el que gana alma, mira, viene después con ese gozo, satisfecho de haber salido a hacer la obra de Dios. Pero, hermano, tiene que ser todo bajo la llenura del Espíritu Santo. El maestro de escuela dominical, aquí hay maestros de escuela dominical, algunos están dando su clase, pero también hay unos que están en esta guardia, en este turno, están aquí. Hermano, debe ser lleno del Espíritu Santo para poder hacer la obra de Dios, pedirle, porque una cosa es el bautismo del Espíritu Santo en el sentido de que recibimos a Cristo, dice que fuiste sellado con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el sello mismo, el Espíritu Santo morando en nuestros corazones. Dice que Él es celoso. Por eso le dice, no una en yugo desigual, ¿verdad?, con los incrédulos,
sino que entonces, porque somos templo del Espíritu Santo, donde habita el Espíritu Santo. Entonces, cada obra que debemos hacer nosotros, debemos hacerla controlados por el Espíritu de Dios, para que no haya, se imagina, entonces este hermano se enoja fácilmente porque no tiene la llenura del Espíritu Santo, lo mandas a hacer alguna actividad, él dice que no está, no, yo soy el diácono, no, yo soy ahora el ujier, y entonces a veces creemos que esos trabajos son como para que nosotros, como oficiales, como así, como que ahora somos más, para no hacer, como hacen a veces en los gobiernos. Entonces queremos, oye, ahora estoy en la oficina, ahora yo soy el mandamás, ahora yo quiero ser, y para no hacer nada. No, hermano, aquí, esto no funciona aquí así, ¿no? Te equivocaste. Aquí es todo lo contrario, mayor es el que sirve, dice el Señor. Aquí para servir debemos entonces humillarnos, ser sencillos, estar dispuestos a servir, ¿verdad? A servir, ¿verdad? Que no vive para servir, no sirve para vivir, como alguien dijo por allí, ¿verdad? Porque nosotros estamos llamados a servir. Número 3, llenos de sabiduría. Como dice Santiago 1:5. ¿Alguien se lo sabe de memoria? La gente lo sabe. Santiago 1:5. ¿Quién lo lee? Ese mismo, ese. Y si alguno de Él lo vosotros dijo tiene también. falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente sin reproche, y le será. Amén. Si alguno tiene falta de sabiduría, Esteban tenía sabiduría, ¿verdad? Porque aquí lo dice la palabra de Dios. Que Esteban, deja el versículo 10, capítulo 6, versículo 10, dice, pero no podían resistir. ¿A qué, hermano? Dice allí, a la sabiduría y al Espíritu Santo, al Espíritu con que hablaba. Ahí se refiere al Espíritu Santo, Espíritu con mayúscula. Porque Esteban, por supuesto que él después, hasta, no voy a adelantarme porque en el capítulo 7 le corresponde a Oscar Manrique, la clase que viene, pero cuando Esteban, lleno del Espíritu Santo, da un mensaje que sin duda estaba lleno, pero que hizo que le apedrearan y mataran a Esteban, ¿verdad? Estuvo dispuesto a morir, ¿verdad? Pero el creyente debe tener buen testimonio, el servidor debe estar lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría. Entonces, y la Biblia dice en Santiago, como acabamos de leer, lo dijeron también de memoria, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, demándela a Dios, dice otra lección, el cual da todo abundantemente y sin reproche, y le será dada. Dios quiere darnos a nosotros sabiduría. De hecho, una de las sabidurías, el hombre más sabio sobre la faz de la tierra, después de nuestro Señor Jesucristo, por supuesto, fue Salomón. De hecho, Salomón pide sabiduría, fue lo que él pidió cuando ahí le colocan, ¿verdad? Ya no está tu papá, tú vas a ser el que vas a reinar, le dice Dios, y él le pide lo que quieras, pero el Señor, Salomón dice, bueno, dame sabiduría para gobernar a este pueblo. Fue lo único que pidió, sabiduría, y por supuesto Dios le dio más que sabiduría, ¿verdad? Le dio hasta riquezas, le dio posesiones y todo, pero la sabiduría es lo que necesitaba para poder guiar a ese gran pueblo. Y la Biblia dice, si alguno tiene falta de sabiduría, yo quisiera ser maestro de escuela dominical, pero que yo no tengo mucha sabiduría, pídasela a Dios, hermano. El maestro de escuela dominical, que no importa que sean docentes de la escuela, de hecho puede haber docentes y que a lo mejor no son maestros de escuela dominical porque a lo mejor no tienen ese talento, esa cualidad, no quieren tener los requisitos de una persona de testimonio, llena del Espíritu Santo, y trabajar así con niños, pues, en la escuela dominical, ¿verdad? No es lo mismo en lo secular, hay mucha similitud y su ayuda, por supuesto, porque tienes el don, puede ser, pero el creyente que quiera ser maestro de escuela dominical, Dios le puede dar la sabiduría necesaria en todo servicio, en toda obra. Dice la Biblia que debemos entonces pedirles la sabiduría a Dios. Mira, en cualquier área que tú quieras servir a Dios, pídele la sabiduría necesaria. Si alguno tiene falta de sabiduría, dice que se la pida a Dios, el cual le da a todos abundantemente y sin reproche, hermano.
No lo da así como que, bueno, no, hermano, nos da con ese maravillado, ¿verdad? Sin ningún tipo de reproche. Entonces, el 4 dice que quisieran trabajar para el Señor. Aquí lo dice el versículo, vamos a leerlo en la Biblia, dice capítulo 6, el versículo 3 dice: hermano, entre vosotros 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. En otras palabras, que quiera trabajar. Como ese himno que cantamos, ¿verdad? Anhelo trabajar por el Señor. Ojalá que cantáramos, la Biblia dice que cantemos con el corazón, pero también cantemos con el entendimiento, con discernir. Ayer estamos hablando de la tarea que el pastor nos mandó a los del coro y la rondalla, y entonces comentando pues un poco acerca de eso, porque todo requiere trabajo. Disculpen la mala palabra, todo requiere trabajo. Algunos es mala palabra, ¿verdad? Cuando hablamos de trabajar, queremos todo, porque queremos el antes y el después, pero el durante nos cuesta, ¿verdad? El proceso, porque no todo se consigue de la noche a la mañana. Tú ves a veces resultados de hermanos teniendo sus buenos carros, a lo mejor su apartamento, un buen negocio, y tú lo ves ahorita como si fuera por arte de magia. Tú no viste el proceso, tú no viste el comienzo, tú no viste cuántas lágrimas, tú no viste el ahorro, el proceso de aquel hermano esforzándose para lograr a lo que Dios le dio la bendición. Y eso sucede en todos nosotros. Queremos a veces, yo quisiera ser el predicador allá dictando conferencias, y nos hacemos visión para allá. Y está bien con tener visión, ¿verdad?, de hacer algo grande para Dios, pero también tienes que vivir el proceso. Todo comienza allí, alguien que te ganó, y tú allí escuchando la palabra de Dios, recibiendo las enseñanzas, creciendo espiritualmente, escudriñando la palabra, teniendo ese tiempo de oración. Todo es trabajo, ¿no? Que quisieran trabajar para el Señor. Entonces, aquí hay mucho para hacer, ¿verdad? Los que colaboran con la gasolina, eso es ayudar a trabajar. Los que sirven, los de transporte, ese ministerio, ¿verdad? Esos hermanos, tú no tienes idea. Pues tú llegas aquí y lo traen de transporte a algún horario y después te lo llevan, pero esos hermanos ya tienen un par de horas antes revisando sus carros, haciendo en la semana, han ido trasnochándose muchas veces para echar la gasolina, haciendo gran esfuerzo para que todo esté en condiciones. Vemos a veces todo lo facilito, pero todo es trabajo. El ministerio de transporte, bonito, pero mira el proceso, ¿verdad? De cuántos hermanos sacrifican, los primeros en salir y los últimos en llegar. Tú llegas atrás a tu casa y estos hermanos a veces ya de noche regresando, y entonces las esposas allá esperando por ellos y todo eso. Y todo es un trabajo. A propósito, todo en la obra del Señor es un trabajo. Cuando estas hermanas vienen a limpiar, tú ves eso no sucede por arte de magia. Están trabajando, ahí están llenando el bautisterio. Es un trabajo. El que quiera trabajar, anhelo trabajar por el Señor. Y dice, el que quiera trabajar, hallará también lugar en la viña del Señor. Trabajar y orar. Queremos entonces los resultados, pero ¿quién quiere trabajar? La Biblia dice, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Y si es verdad que se refiere a aquellos a servir, a los misioneros y hombres de Dios, y en la obra espiritual y todo eso, pero también dentro de la iglesia muchas veces los obreros son pocos. Quienes quieran trabajar, quienes quieren ir a trabajar en la cocina. A veces queremos los lugares. Ahí están las hermanas, ahí está una de guardia cada domingo, haciendo para poder atender a los baños que nosotros utilizamos. Ahí estaba alguien, nosotros estamos bebiendo agua allí, pero ya estuvo alguien que durante el día de ayer, en la semana, sacrificando, limpiando consecuentemente ahí el tanque y echándole el agua con aquel cariño y todo eso. Estamos hablando de que si lo hacemos bien, estamos hablando de que hay mucho que hacer en la obra de Dios. Levanta la mano, ponte a la disposición, pastor, yo quiero
algo que hacer. Hay gente que se excusa, no, es que a mí no me ponen a hacer nada en la iglesia. No, es que tú tampoco sal voluntario. Es como el que sale a mí nadie me saluda en la iglesia. Cuando tú llegas a la iglesia, eres el primero que llega y el primero que te da, o el último a veces que llega. Algunos no, llegan tarde. Aquí es al revés, llegan de tarde para agarrar los últimos puestos. Entonces, no para llegar temprano aquí y recibir los primeritos. O se van rapidito y no saludan a nadie. A mí nadie me saluda. Salúdalo tú, hermano. Nadie te va a... Si tú lo saludas, nadie te va a decir, no, yo no te saludo a ti. Eso es mentira. Entonces, debemos nosotros ser expresivos, ayudar. Una persona cuando tú lo ves ya desanimado, tú ves llegando de último, vienen ya poco a los servicios, se cansaron de trabajar. O esta mala palabra que estamos hablando hoy esta mañana. El que quiere trabajar, que quiere trabajar. Ay, por favor, Manoca, no nombre esa palabra. Sí. Mala palabra que es la iglesia, para algunos. El trabajar, hermano. Tú ves tantas cosas y gente progresando, pero hermano, no es de flojos. La pereza es pecado. Y la persona que es perezosa no progresa. Y estamos hablando, porque a veces creemos también que servir, y yo estoy hablando ahorita de muchas cosas que hay que hacer en la obra de Dios, pero si tú tampoco cumples en tu trabajo, estás haciendo lo malo. Primero estás dando mal testimonio y no estás trabajando. El trabajar, el obrero, debe ser buen ejemplo. Esta semana me gocé de que una de nuestras hermanas tuvo el mejor promedio de todos los 5 años, de Indiana, por cierto, hermano Carrillo, Dios les bendiga a esta familia. Mejor promedio. Hermano, ¿tú crees? Eso es un trabajo para Dios. A veces creemos que solamente, porque si no lo hicimos en la iglesia y todo lo espiritualizamos, si no lo hacemos en lo espiritual, entonces somos el peor obrero, el peor estudiante allá, y entonces venimos a decir que estamos sirviéndole a Dios. Qué bonito es porque cuando la gente dice, cónchale, mira, cuando vieron a esa hermana pasando con su falda y todo bien bonita, mira, una evangélica, dirían algunos pero es un testimonio, hermano, ¿sí o no? Eso es bonito. Algunos dicen, toman el placer así de saludar y felicitar a esas hermanas. Háganlo, hermano, háganle sentir que a los demás que vale la pena, que es bonito, que sientan la satisfacción, ¿verdad? De hacer lo bueno para Dios. Todo, hermano, es trabajo en la obra de Dios. A veces creemos que servir a Dios es nada más aquí en la iglesia, atender en los baños, que nosotros servir a tu comunidad, a tu familia, en el hogar, no solamente tampoco lo espiritual, pero hay gente que, entonces aquí somos luz para, como decía mi abuela, a mamá, luz para la calle y oscuridad para la casa. En la casa somos un desastre y entonces la apariencia para afuera, a todo el mundo le hacemos creer que somos el mejor cristiano del mundo y todo, y para los de afuera, y llegamos a la iglesia, ese como que ahí como que cambiamos el chip, está bien en la iglesia, y entonces en la iglesia sí somos todos igualitos, pero en la casa no queremos servir, no somos capaces de ayudar. Las jóvenes deben ayudar a mamá en el hogar, servir, esa es parte del servicio de Dios, atender, no tienen que estar luchando allí, obligándole a que estén, y están ya que quieren hasta casarse, pero ni siquiera limpian el cuarto donde están, ¿verdad? Y las sábanas por ahí tiradas, lo dicen por ahí, entonces, hermano, no son capaces de ser voluntariosas, de estar coleteando, y si lo ponen a hacer, no se ve en la cara que ponen, nadie me pase, nadie me dice eso, Dios mío. Cuando le toca limpiar a esa dama, ese peor, que no, ya nadie quiere ni estar cuando le toca la limpieza a esa joven. Eso está de gratis, hermano, eso no la pongan en él. Entonces, limpiar la iglesia, hermano, llenar el bautisterio, las cocineras, ahí están las hermanas cocinando para más de 200 niños esta mañana, con ese amor ya de más temprano. Tú también quieres, ya levantó la mano, quieres trabajar también. Y entonces, hermanos, gracias, hermano. El que quiere trabajar, ese es el último punto, ¿verdad? El trabajar, el dedicarse. ¿Sabe que la Biblia habla de nuestro Señor Jesucristo, que fue ejemplo, ¿verdad? Dice que lavó los pies, y así como yo hice, dice, hacedlo vosotros también. Él fue ejemplo,
¿verdad? Inclusive hay una parte donde dice que el siervo, después que hizo todo lo que tenía que hacer, dice que se le llamó siervos inútiles. ¿Por qué? Porque hizo todo lo que tenía que hacer. Hermano, nosotros ojalá pudiéramos ser siervos inútiles, porque el siervo inútil es el que hace todo lo que tiene que hacer. Ese es un siervo inútil, porque si hace nada más lo que tiene que hacer, entonces eres el siervo, aunque sea alcanzamos allí a ser siervo, aunque sea inútil. Pero nosotros muchas veces no hacemos ni lo que debemos hacer, pero Dios nos exige o nos pide hacer un poco más, ahí más allá abajo. La gracia estamos, pero el siervo debe ser servidor, debe ser obrero, debe estar dispuesto a servir a los hermanos. Cuando te llaman, ¿en qué le puedo servir? ¿Te acuerdas que el pastor siempre cuando en su mensaje dice, ¿en qué le puedo servir? Cuando tú lo llamas, eso es un riesgo, ¿verdad? Porque cuando tú dices, ¿en qué le puedo servir? Estás diciendo, estoy a la orden, ¿en qué le puedo ayudar? ¿En qué le puedo servir? Pero nosotros más bien queremos huir de las responsabilidades, queremos huir de que se nos digan qué debemos hacer. Hermanos, mire, ustedes no tienen idea de cuántos estos directores de rondallas, del coro, cuánto trabajo, estos hermanos buscar allí el himno y pasar. Todo eso requiere trabajo. Ustedes ven, ay, qué bonito y todo, pero ustedes no saben en la semana, estos hermanos dándole allí, practicando, haciendo gran esfuerzo. Todo el trabajo, hermanos, en la obra de Dios. Estos, nuestros hermanos, superintendencia de escuela dominical, los ayudantes, ¿verdad? Maestros, los choferes, los capitanes de rutas, cada uno, ¿verdad? Buscar a los niños. Tenemos tantos niños, pero no saben cuántos tempranos ya los capitanes de rutas fueron a traer a sus niños, a los jóvenes, a algunos adultos, traerlo allí al ministerio de autobús. Todo es un proceso, hermano, todo es un trabajo, pero tenemos que tener ese deseo, y a propósito, deseo de hacerlo bien, hermano, porque no es tampoco servir al ojo. Hay unos que nos acostumbramos a servir si está el pastor, o si está el hermano que no está ahí, el director de algo, lo hacemos bien, pero basta que no, el pastor no va a estar esta semana, entonces a lo mejor ni venimos a la iglesia, y tenemos que tener cuidado con eso, porque empezamos a servir al ojo o al ser humano, y es verdad, tenemos que servir a las personas, ¿verdad? Pero me estoy refiriendo a hacerlo hipócritamente, hacerlo solo para apariencia, hacerlo por cumplir. Todo eso también, hermano, en el trabajo. Fíjense entonces las características esta mañana, es lo que veníamos a ver, de un buen obrero, es hacer, hermano, tener buen testimonio, lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría, y que quiera trabajar para el Señor, ¿verdad? Trabajar y orar en la viña del Señor. Hay mucho que hacer, hermano. No te rindas, no te canses. Hay gente que ya se cansó y el trabajo requiere, por supuesto, hay que cansarse, hay que sudar, hay que hacer tanto en la obra de Dios y requiere cansancio natural. Pero, ¿qué vas a hacer? El Señor dijo, mi Padre trabaja y yo todavía trabajo, dijo el mismo Señor Jesucristo, todavía. Entonces, mientras estemos aquí en este mundo, tenemos mucho que hacer, hermano. Hay mucho que trabajar. Hay mucho que hacer en la viña del Señor. Involúcrate, ve qué puedes hacer, dile Señor, y desde tu área, desde tu trinchera, desde donde estés, dile Señor, ayúdame, yo quiero ser servidor, yo quiero ser un siervo, ser un esclavo por amor. Yo no quiero puesto, no quiero posición, quiero que seas tú el que te lleves toda honra, toda gloria, que quiero hacerlo para honra y gloria tuya, pero involúcrate, hermano, involúcrate. Vamos a ver, Padre Celestial, nos llevamos a tu presencia. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, y gracias por esta clase, pues, que nos habla, nos exhorta a servir, Señor, a hacer algo para la obra de Dios. Así que bendícenos, toma control de todo lo que sucederá esta mañana, Señor. Ya parte hemos recibido esta mañana, pero a través de los cánticos, a través de los bautismos, que todo se haga para la honra y gloria tuya, Señor. Toma control de la predicación, tanto esta mañana también. Te pedimos todo en nombre del Señor Jesús. Amén. Director, ya lo vi por ahí, el nieto Steven. Entonces,
Bien, hermano, Dios les bendiga. Bueno, vamos a reconocer a nuestros visitantes del día de hoy. Vamos a comenzar por esta fila. Alguien que nos visite por primera vez, primera, segunda vez que esté en nuestra iglesia, por esta fila, todos son de casa. Por esta fila, alguien que nos visite por primera, segunda vez, nadie, también todos son de casa. Por esta fila, alguien que nos visite por primera vez, ¿ok? ¿Se puede poner de pie? Me dice su nombre, por favor. Jenny, ¿de dónde nos visita? Ok, de Valle Alto, por ahí. De Vista Alegre. Ok, hermano, vamos a recibir con un fuerte aplauso y un fuerte amén a la Jenny que nos visita el día de hoy. Por acá, por esta fila, quien nos visita por primera vez, por primera, segunda vez, se puede poner de pie. Me dicen su nombre, por favor. Rafael, ¿y la señora? ¿De dónde nos visita? ¿De dónde? Altagracia, ok, de bien lejos. Vamos a recibirlos a ellos con un fuerte aplauso y un fuerte amén, hermano. Estamos bien contentos de tenerla por acá. Por esta fila que nos visita por primera vez, primera, segunda vez que venga a la iglesia, puede ponerse de pie. Por acá las damas nos visitan por primera vez o ya tienen tiempo viniendo ya. Ya tienen tiempo. Igual pónganse de pie, vamos a reconocer y vamos a darle un fuerte aplauso que también en nuestra iglesia. Hermano, tenemos 10 minutos de receso, oremos por la predicación del mediodía, Dios les bendiga.